su padre Conrado heredó físicamente la altura y también la vocación. Y si Conrado Ristori creó el Servicio Nacional de Salud y diseñó el plan de vacunación infantil, su hijo Leonardo ha hecho escuela como médico urgenciólogo cuando la especialidad aún no existía. Dice que se fue encantando con su profesión a medida que avanzaba en la carrera. Lo cierto es que a los 20 años ya estaba colaborando en La Posta y a los 24, justo tras egresar, se convertía en segundo ayudante de cirugía en la asistencia pública. Era 1973 y sin saberlo comenzaba a ser testigo de lo mejor y lo peor de los últimos 50 años de nuestra historia. Recuerda perfectamente que estaba en Pabellón asistiendo a una cirugía cuando escuchó el vuelo de los aviones que iban a bombardear La Moneda. Ese día tuvieron que atender a decenas de pacientes que llegaban con heridas de guerra, un tipo de lesión que recién habían visto por primera vez un par de meses antes para el tanquetazo. A partir de entonces, su vida y su vocación están unidas al trabajo en urgencia que por 42 años desarrolló en la Posta Central. Allí conoció, pololeó y se casó con Dolores Callejas, enfermera que no solo entendía, sino compartía el rigor de estar alerta las 24 horas. Sus compañeros y colaboradores lo describen como ponderado, empático con los pacientes y apañador con un equipo que por definición solo enfrenta situaciones gravísimas, las que además lamentablemente han pasado a los libros de historia. Es el caso de los heridos del incendio de la Torre Santa María el 81, los cientos de lesionados y muertos también del terremoto del 85, el brutal crimen contra Rodrigo Rojas de Negre y Carmen Gloria Quintana, quemados con benzina por una patrulla de carabineros. En 1993 el doctor Ristori asumió como director. Fue justo el año del aluvión en Santiago. Fue cuando su rostro comenzó a hacerse familiar a través de las vocerías, algo que pese a la necesidad de información no era común. Durante un buen tiempo le tocó administrar pobreza con largas esperas y pacientes internados en camilla por falta de recursos, de más boxes. Con los años, La Posta comienza a dar el salto que la posiciona hoy como el Hospital de Atención de Urgencia de Adulto de Alta Complejidad. El 1 de septiembre de 2006, después de 42 años en la institución y 13 años como director, se despidió de La Posta, pero no de la urgencia. Con la experiencia de haberlo visto todo, llegó a hacerse cargo de la urgencia de la Clínica Indisa, pero en medicina nunca se ha visto todo. Faltaba la catástrofe planetaria de la pandemia de COVID-19 que lo obligó a aplicar todo lo aprendido para reconvertir camas, contener equipos que no sabían de descanso y a veces con dureza transmitirnos el peligro del contagio que algunos desafiaban. De sus 2 hijos, María Paz siguió sus pasos en una vocación que parece no extinguirse nunca, por lo que su querida casa en el Quisco, su lancha, sus paellas y su moto quedarán como hasta ahora, relegadas a cuando no esté de turno. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos al equipo de CNN Chile aquí en este que es el box de procedimientos de urgencia de la Clínica Indisa, donde trabaja ya hace aproximadamente 12 años. 17 años. Pasa rapidísimo el tiempo. Muy rápido. Así que muchas gracias. Doctor, bueno, no hay nadie que sepa más de urgencia que usted. Lleva no estoy más, seguro. por lo menos aquí en Chile, la experiencia que tiene es de más de 50 años. ¿Cómo llegó a la urgencia y cuánto ha cambiado la urgencia desde que usted comenzó siendo estudiante de medicina hasta hoy? Mire, llegamos a la urgencia junto a otros 2 compañeros de curso porque uno de ellos, su padre era jefe de turno en la asistencia pública, La Posta, digamos. Y conociendo nuestra inquietud, nos llevó a su turno cuando estábamos ya en 4º año de medicina. Hoy día eso no sería, digamos, pero en esa época se podía hacer. Y de ahí nos conectamos, íbamos a todos los turnos de noche hasta avanzadas horas 1:30, 2 de la mañana, o los sábados y los domingos durante todo el día. De ahí nos fuimos involucrando en esta especialidad que es bien apasionante en realidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo ha cambiado la urgencia? Sí, efectivamente, al principio la urgencia se hacía fundamentalmente con médicos de cualquier especialidad que ejercían su especialidad en el servicio de urgencia. Así había un internista que hacía medicina interna, un cirujano que hacía cirugía.
Hoy día se tiende más a una especialidad que no existía en esa época, que es la especialidad de medicina de urgencia, y el ideal entonces es que sea ese grupo de especialistas y con esa formación que se hagan cargo. Se ha hecho más tecnológica, ¿ya? Hoy día tenemos métodos diagnósticos a disposición de la urgencia que en aquellas épocas ya lejanas no teníamos. Los diagnósticos son mucho más certeros, pero se corre el peligro, claro, de que la atención sea mucho más impersonal. Ahora, la tecnología permite dar el salto, pero para saltar hay que tener el ojo, y eso se agudiza con la práctica. Sí, la práctica ayuda, sin duda alguna. Hay un momento en que uno desarrolla, no sé cómo llamarlo, cierto instinto, digamos ya, de ver y muy rápidamente darse cuenta que está ante un paciente que es o que va a ser crítico y otros que probablemente no lo sean. Pero, como digo, no se reemplaza la tecnología el hecho de escuchar al paciente cuando está en condiciones de hacerlo, de tocarlo, ¿ya? De examinarlo y de mirarlo bien. De repente uno ve una lesión y se le pasa por alto otra que el mismo paciente puede haber desatendido. Tal vez la otra novedad, Matilde, en la urgencia desde esa época ahora es la atención prehospitalaria. Eso antes no existía. ¿Ya? Esa nació con el SAMU aquí en Chile, y eso sí que es una manera bastante nueva de enfrentar la emergencia ya desde antes del hospital. Me parece que esos serían los cambios más fundamentales de lo que me ha tocado vivir. Ahora usted dice que esto es una pasión. Yo le digo que usted lleva más de 50 años y que es estar 50 años con la vida del bombero, siempre alerta, y para algunos puede ser desgastante. ¿Qué fue lo que lo conquistó de la urgencia? Yo creo que un poco eso. Primero que nada hay que reconocer que es bastante entretenido, digamos. Ya no hay día igual a otro. no quiero parecer tan romántico, digamos, ya. Pero también es cierto que se trabaja en equipo, se establecen lazos de camaradería que son muy fuertes, digamos, cuando uno comparte situaciones de estrés con un mismo equipo y se va interiorizando de la manera de pensar de los otros. Y además yo diría que son mucho más las satisfacciones que lo que uno obtiene que los fracasos, digamos. Y el sacrificio que pudiera significar los turnos de noche, los festivos, se compensan ampliamente por la satisfacción de ver resultados buenos. Y cuando la frustración, cuando un día, porque hay días y días que toca Claro. La frustración más que la satisfacción, ¿cómo se supera? Y usted que ha sido jefe tanto tiempo, ¿cómo se levanta el equipo? Bueno, primero que nada, nosotros, a veces no es muy posible, ¿no? Pero nosotros siempre aconsejamos tratar de no involucrarnos personalmente en los casos. Profesionalmente, hasta el fondo. Pero involucrarse muy personalmente complica, ¿ya? De repente no se puede evitar, ¿ya? Una vez que uno ha hecho todo por un paciente y el resultado no es bueno, realmente se produce una sensación de fracaso, digamos, de una impotencia que complica. Pero, como digo, la vorágine hace que rápidamente uno pasa al otro caso, digamos. Entonces, y eso permite salir. Permite salir, claro. Ahora, doctor, usted dejó la posta central, de la que ya vamos a hablar más adelante, para llegar a la urgencia privada. ¿Cuál es la diferencia que ve usted en estos dos mundos, de la urgencia pública con la urgencia privada? Desde el punto de vista clínico, mucha diferencia no hay, ¿ya? La medicina es súpermente democrática, digamos. Los seres humanos son los mismos allá y acá, digamos. Y la urgencia. Lo que sí tenemos es un acceso a recursos tecnológicos mejor y a una resolución de problemas mucho más pronto. Es decir, nosotros podemos recibir aquí, voy a poner un ejemplo, un enfermo que tiene un cólico biliar, por ejemplo, porque tiene un cálculo en la vesícula, se hace una ecografía, se ve que tiene cálculos en la vesícula y no esperamos que se complique ni nada, lo hospitalizamos y lo operamos. En cambio, en el servicio público, el enfermo tiene que llegar a una colefititis aguda para que sea considerada una emergencia y operarse, ¿ya? La fractura, por ejemplo, ¿ya? Una fractura de cadera se opera aquí en 24 horas. En el servicio público, de repente, puede esperar semanas. En ese sentido es diferente y también más cara. Ya, esa es una de las diferencias. Ahora, ¿por qué usted, después de haberlo visto prácticamente todo, quiso seguir en la urgencia? Porque ya había estado considerando la etapa antes de recibirse, más de 40 años en el servicio de urgencia. Bueno,
Primero que nada, no me hallo mucho sin hacer nada, digamos. Esa es la verdad. La urgencia me pareció siempre una especialidad muy atractiva. Uno poco a poco va dejando la carrera estrictamente clínica para asumir funciones docentes. Tengo la suerte de tener a mi cargo un programa de formación universitario en medicina de urgencia de la Universidad Andrés Bello, y eso también es un estímulo. ¿Bien? Ahora, yo dejé la asistencia pública, la dirección, voluntariamente porque me pareció que era necesario un recambio de generación, ya como que, ¿cómo decirlo? Yo ya estaba muy escuchado, muy visto, ya, y me pareció que había que encantar de otra manera. Pero el director de esta clínica, que es amigo mío de antes, me pidió que viniera a ayudar a hacerse cargo de esto que estaba creciendo. Me pareció un desafío bonito y me vine. Ya son 17 años. Ahora, decíamos, doctor, en la introducción que uno nunca lo ha visto todo en medicina y después de esa cantidad de años en la posta, la experiencia, uno cree que efectivamente ya es donde sobreviven los valientes. Digamos, lo ha visto prácticamente todo, pero aquí le tocó la pandemia, que es la peor emergencia que haya vivido sanitariamente Chile. ¿Qué es lo que recuerda usted como mayor desafío de esos días, sobre todo al principio cuando no conocíamos tanto de este coronavirus y donde cada uno ponía en riesgo su propia salud? Matilde, esa pandemia se enfrentó en Chile y en esta clínica en particular como un trabajo de equipo. ¿Ya? Yo quisiera ser bien franco en eso. ¿No? Ahora, el desafío era fundamentalmente que nos enfrentábamos a una enfermedad grave y desconocida. ¿Ya? Empezó esto en Chile cuando se ensayaban tratamientos. ¿Ya? Se probaron varios, había un lote de teorías. Las indicaciones del ministerio sobre el manejo de los contactos cambiaban de una semana a otra. ¿Ya? Y nosotros tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios. Esta clínica prácticamente se dedicó a la pandemia, salvo la UTI de quemados y la maternidad, el resto fue todo pandemia. Y el servicio de urgencia también. Pero significó un desafío aprender a protegernos, por ejemplo. O sea, para cada vez que entrábamos a ver un paciente había que vestirse entero, había que desvestirse dentro del box, después volver a entrar y volver a vestirse entero. Todo eso se hizo bastante desgastante con gente que además tenía su familia enferma. De hecho, hay varios casos en este servicio de familiares de funcionarios que fallecieron mientras ellos estaban trabajando acá, lo que los impactó mucho y a nosotros también. Yo diría que el desafío mayor fue ese. Hoy día como que lo enfrentamos con un poquito más de pachorra, digamos, ya otra vez el COVID. Pero en los primeros meses ya yo diría que la situación fue, no voy a decir caótica, pero muy estresante, ¿ya? Muy estresante. Ahora, doctor, mucha gente no vio lo que significaba el COVID y sobre todo jóvenes desafiaron bastante en la enfermedad, hacían fiestas y usted en un momento dijo, ustedes tienen que ver cómo es por dentro la urgencia, cómo se llega hasta acá, cómo es una intubación. Y es algo que prácticamente no muchos pudieron ver. Y fueron situaciones que les tocaron a ustedes muchas veces ser la última contención de una persona a la que su familia no la vio nunca más. ¿Cómo se vivió eso? Sí, de repente uno piensa que sería bueno mostrar eso, que la gente tuviera conciencia de lo que significa un paciente tratando de respirar ya con afectación de muchos órganos, al cual teníamos que sedarlo, intubarlo, ver cómo la familia lo veía desaparecer y nunca más. No lamentablemente, pero yo creo que los derechos del paciente, entre esos derechos está también su privacidad, entonces no podíamos estar filmando eso y mostrarlo. Pero eso es lo que me hizo decir que esta gente que asumía el riesgo, que hacía un cuadro probablemente no muy grave, que era capaz, pero que le llevaba la enfermedad al adulto mayor, ¿ya? Debiera saber lo que significaba estar sufriendo una enfermedad que te impide respirar. ¿Ya? Es muy básico respirar, digamos. Ya no es un detalle, para nosotros pasa desapercibido porque es un acto reflejo. Pero cuando tienes una dificultad respiratoria, sientes que te estás asfixiando, la cosa cambia. ¿Ya? Y los enfermos COVID, aprendimos después, no solo tenían fallas respiratorias, empezaron a tener fallas en la coagulación, renales, cardíacas, etc. Y está el long COVID, digamos, que algunos que se mejoraron
quedaron con una especie de secuela a largo plazo que todavía no sabemos qué tan larga va a ser y si va a ser para siempre. De manera que estamos ante una enfermedad seria, grave, y hicimos todo lo posible, todos los estamentos de salud, de dar a conocer que esto no era un detalle, no era una gripeciña, como dijo el presidente. Como dijeron por ahí. Ahora, y para el equipo, porque muchas veces las enfermeras eran las últimas que le daban la mano a una persona antes que falleciera. ¿Qué significó eso? Porque fue mucho tiempo. Sí, cansancio, ya turno refuerzo. O sea, necesitamos mucha mano de obra. Un paciente que está en ventilación mecánica, no aquí, sino que en la unidad de cuidado intensivo, requiere de mucho personal para ser atendido, ¿ya? O sea, no se trata de una enfermera, un paciente, no. Se requieren 2 o 3 TENS. Solo para dar vuelta al paciente se necesitan 4 personas, digamos, solo para ese detalle, porque hay que proteger el tubo, en fin, una serie de cosas. Eso significaba que nuestro personal se nos hacía escaso, entonces se reemplazaban fuera de su turno normal, hacían un turno de refuerzo. La gente se portó admirablemente en eso, pero pagó las consecuencias de un cansancio muy importante, ¿ya? Y como digo, volver a la casa 48 horas después, agotado, para saber que después de 12 horas de descanso había que volver otras 48 horas. ¿Nos libramos del COVID? Sí, yo creo que nos libramos del COVID pandémico. Yo creo que el virus, mientras no tengamos una vacuna eficiente, digamos que nos otorgue inmunidad por plazos muy prolongados, por lo menos un año, yo creo que va a quedar endémico y vamos a tener casos esporádicos. Afortunadamente se ha ido ganando en inmunidad y los casos últimos que hemos visto son notablemente menos graves. Hoy día es más, digamos, peligroso una influenza. No es que sea más peligrosa, pero es más común, digamos. La influenza está circulando mucho más que el virus COVID e incluso últimamente más que el VRS de los niños. Doctor, se produjo una integración del sistema público y privado para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia y, en su opinión, si esto debiera mantenerse en ciertas épocas, como por ejemplo la campaña de invierno? La experiencia fue buena. Fue muy buena. Esta clínica tiene la particularidad, digamos, de estar siempre muy abierta al sistema público. ¿Ya? La verdad es que prácticamente todos los mandos, digamos, de la clínica vienen del sistema público durante muchos años, no solamente yo. ¿Ya? De manera que tenemos una sensibilidad hacia el sistema público que es bastante buena. ¿Ya? Y yo creo que es un recurso muy útil con el que cuenta el país. Efectivamente, en la campaña de invierno, por ejemplo, con los niños nos integramos rápidamente. ¿Ya? El Ministerio, si declara una emergencia sanitaria, tiene la potestad de definir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Ya? Se eliminan, por ejemplo, las cirugías infantiles electivas. ¿Ya? Se nos pide que reconvirtamos camas. Esta clínica normalmente lo hace en forma con un porcentaje mucho mayor que el mínimo que plantea el Ministerio, y nos preparamos para enfrentar esa emergencia, y con mucho gusto. ¿Debería ser permanente anualmente en ese tiempo? Que es el que más demanda tiene, ¿no? Es permanente, depende, como digo, que el Ministerio lo defina y nosotros a la orden. Doctor, llegó la hora de irnos porque tarde estamos grabando y nos vamos a encontrar nuevamente en su casa para seguir conversando, ya no solamente de la clínica Indisa, sino que revisar hacia atrás todo lo que ha sido la historia nuestra a través de las enfermedades y las desgracias. Así que vamos a hacer un alto y al regreso volvemos desde la casa del doctor Leonardo Ristori. Estamos de regreso en CNN Íntimo, ya desde la casa del doctor Ristori.
desde la intimidad de la casa. El programa se llama Íntimo, porque tiene un sentido también, porque aquí están las claves de las personas, doctor. Está la familia y usted, bueno, hijo de médico, papá de médico, abuelo de médico. Abuelo de futuro médico. Y también abuelo de futuro médico. ¿Cuánto influyó su papá, que fue un hombre tan destacado en la medicina chilena? No, mucho. O sea, efectivamente, mi papá tuvo una influencia súper importante en mi decisión de estudiar medicina. Primero por las conversaciones que yo escuchaba entre él y sus amigos, pero además porque él tenía una manera de dar ejemplos de vida, digamos, ya que valía la pena intentarlos, ¿ya? Y como que nunca dudé que yo iba a estudiar medicina. La duda era si era capaz de entrar a la universidad, pero afortunadamente pude, ¿ya? Pero que mi vocación o mi interés era la medicina, sí, eso fue siempre. Y yo creo que él tuvo una influencia tremendamente poderosa en eso, sí. Pero nunca le dijo, este es el camino. No. Y usted tampoco con su hija ni su nieta. En absoluto tampoco, no. Yo creo que uno tiene que elegir donde se acomode más, sería terrible tener que ejercer una profesión que no te gusta, digamos. ¿Ya? Yo he sido súper feliz haciendo medicina, digamos. Lo he pasado bien, me siento cómodo en ello. ¿Bien? También uno, por hacer algunas cosas, se pierde de otras. ¿Siente que se perdió de cosas que le hubiera gustado hacer por la premura de un servicio de urgencia durante tantos años? Bueno, sí, la verdad es que cuando uno empieza a lograr todo lo que tiene después, ¿no es cierto?, la casa, el Estado, cierta comodidad ya y ciertas facilidades, te obligan a trabajar mucho. Yo hacía doble turnos en la asistencia pública y después libres hacía servicios domiciliarios, digamos. Entonces, de repente pienso que hay una parte de la infancia menor de mis hijos que la vi poco, ¿ya? Participé poco en eso. Afortunadamente mi señora, que es enfermera, entendía el tema, digamos, ¿ya? Pero pudo haber sido, o sea, para algunos colegas eso ha sido motivo de quiebre, ¿ya? Bueno, compartían también la vocación con ella y más o menos los turnos. Aquí vemos las fotos esto es del matrimonio que fue exactamente hace 50 años. Hace 50 años y un par de semanas, sí. Bueno, se conocieron, pololearon y se casaron en el entorno de la posta, ¿no? Claro, yo era interno de sexto y ella estaba recién recibida y enfermera en la UTI. Y un día que entramos a pasar visita a la UTI, yo la vi pasar y eso sería todo. Ahí cayó. Yo sí, cayó ella no, coma. me costó un poco más, digamos. Bueno, pololearon harto. ¿Cómo se da una relación también en un ambiente como ese? No es raro, ¿eh? La verdad es que este tema de médicos casados con enfermeras o con tecnólogos es como habitual, ¿ya? Se pasa Creo mucho que es tiempo lógico, ahí. está en la edad en que uno empieza a formalizar parejas, nos juntamos en el lugar de trabajo. Nosotros, además de compartir eso, nos coincidía vez por medio el turno de noche, ¿ya? Entonces ahí había una oportunidad de compartir un cafecito, conversar. ¿Cuántos cafés se tomó? Nos tomábamos muchos cafés. ¿Ya? Tratando Al final la acidez era terrible, digamos, pero valió la pena. Bien. Y esa foto es de hace 50 años. Sí, en el Hotel Sheraton, exactamente. Ahora, doctor, 50 años, en este año es una cifra especial porque marca la historia también de Chile. Claro. Y bueno, y hace 50 años también fue el día del tanquetazo. Hace 50 años me recibí, hace 50 años me casé, hace 50 años fue el tanquetazo, hace 50 años fue el golpe militar. Ya los 50 años han sido trascendentes, digamos, en mi quehacer, digo. ¿Cómo fue el día del tanquetazo? Porque había un ambiente difícil en el país. ¿Ustedes esperaban una situación como esa que se produjera en algún momento? No, yo no diría que en ese momento esperábamos, para el golpe militar sí, pero en este momento no lo esperábamos y además no hubo ningún aviso de nada. Ya no. De repente
conmoción, empezaron a correr rumores, oye, algo está pasando, qué sé yo, un detective dijo que había un tanque echando petróleo ahí en Vicuña Maquena con Avenida Mata, y de repente empezaron a llegar heridos, ¿ya? Pero el centro estaba lleno de gente, digamos, o sea, recuerdo que incluso mi mamá estaba en el centro haciendo un trámite bancario, qué sé yo, y tuvo que refugiarse en una tienda hasta que pasara la conmoción. En ese sentido fue muy sorpresivo y siempre me ha dado pena decirlo, un poco docente, digamos, porque no conocíamos de ese tipo de heridas por armas largas y armas de guerra. Pero también fue corto, fue como una mañana, digamos, y después todo pasó y quedaron los comentarios. ¿Y cuáles eran las características de las heridas de guerra que ustedes no habían visto? Mira, heridas, desde luego, con el cono de expansión del proyectil depende de su velocidad. Y estas son proyectiles que circulan a 2.000 metros por segundo, digamos. Entonces, el orificio de salida y el daño que producen dentro de los tejidos es pavoroso, ¿ya? Siempre recuerdo este camarógrafo que tenía un orificio de salida que había tenido sus 6 o 7 centímetros, digamos. O sea, no era un hoyito de bala como los que veíamos ocasionalmente por arma corta. ¿Ya? Y eso duró esa mañana. 2 meses y un poco más después llega el golpe, el 11 de septiembre. ¿Usted cómo recuerda ese día? Y usted me decía, estábamos un poco más preparados. ¿Por qué? Matilde, la verdad es que la polarización a que había llegado la sociedad chilena era extrema. ¿Ya? La verdad es que se vivían dos bandos, digamos. Ya no había nadie indiferente. Todo el mundo tenía una postura o la otra y todos estábamos preparados ante la inminencia de que algo iba a pasar, ¿ya? De manera que, si bien evidentemente nos pilló el día o la hora, nos pilló de sorpresa, más o menos, después le puedo explicar por qué más o menos, ya, la verdad es que no sabíamos cuándo iba a ocurrir lo que sabíamos que iba a ocurrir, de alguna manera, ¿ya? Alguna salida tenía que tener esta situación de estancamiento. Yo diría que casi todo el país estaba en huelga, ¿ya? El país está absolutamente paralizado y era imposible que eso siguiera siendo así. Entonces, y además la gente se miraba como enemigos. Yo siempre he tenido mucho temor de que esa lección no se aprenda. Han pasado 50 años, hay generaciones nuevas, pero yo siempre he sentido temor de que Chile vuelva a una polarización extrema, porque cuando pasa eso, dejas de tener un compatriota y tienes un enemigo delante, digamos, y eso es muy malo, ¿ya? ¿Y usted ve en este momento un símil con esa época? Bueno, no es tan extremo como en esa época, pero... Y yo creo que los políticos que son mayores sí tienen la experiencia de lo que ocurrió, pero de repente veo gente muy fanatizada, ¿ya? Muy fanatizada, que encuentran todo malo y otros que encuentran todo bueno y son capaces de insultarse, y etcétera. O sea, y yo creo que ahí hay que ser un poco más razonable. Ahora, dentro del ámbito de la asistencia pública nos pasó una cosa bien especial. Yo hice turno de noche con mi jefe de turno, desde luego. Y mi jefe de turno era bien golpista. Bueno, empezamos el turno a las 9 de la noche en aquella época. Y alrededor de las 10 de la noche lo llamaron por teléfono desde Valparaíso. Estamos hablando del año 73, no había celulares, no había discado directo instante, nada, era un llamado vía operadora. Lo llamaron para decirle, estás de turno en la posta, desocupa la posta porque esta noche va a caer el gobierno. Lo dijo un oficial de una de las ramas de la Fuerza Armada. Y él nos dijo, niños, vamos a empezar a dar de alta porque esta noche cae el gobierno. Yo le dije, oye, pero perdón, no puede ser. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, este enfermo está operado de ayer, ya, sácale el drenaje y para la casa. Bueno, había una disciplina férrea ahí y empezamos a hacerlo, que enfermos mandando una ambulancia para la casa, siempre pensando que era una locura. Pero al día siguiente... Él era un médico civil, no era militar. Claro, civil. Pero al día siguiente teníamos como 80 camas desocupadas, lo que fue bueno, ¿ya? Ahora, yo no me enteré hasta llegar a mi casa porque en aquella época tenía un 600 que no tenía radio. Entonces,
Se demoraron mucho en sacarme de turno. El médico que me tenía que relevar tuvo que hacer una tremenda vuelta, que si yo llegó y dijo, oye, el centro está cerrado, no sé qué pasa, hay un lío para variar, está el taco ahí. Me sacó, me fui a la casa y cuando llego ahí, una doctora que vivía en el mismo edificio que vivíamos nosotros me dijo, doctor, ¿cómo está la cosa en la bosta? Bien, pues, Claro. es que usted no sabe el golpe militar. Y ahí tomé a mi señora, que estaba en el último día de una licencia médica por una amigdalitis, la subí al auto, el mismo 600, y nos volvimos a la posta. Y hay que decir que prácticamente se llenó la posta de personal. La gente espontáneamente se presentó a su lugar de trabajo dado lo que estaba ocurriendo. Incluso gente que tenía parientes que estaban asilándose o qué sé yo, se fueron a trabajar. Había una anestesista que tenía a su marido que se iba a hacer, que Efectivamente, cuando ocurrió el bombardeo de La Moneda, yo estaba en pabellón ayudándole al doctor Hércules a hacer un aseo quirúrgico a un enfermo que recibió una bala de guerra en la rodilla. Imagínense que era un desastre. Y ella estaba dándonos anestesia y lloraba. Lloraba, pero se quedó dándonos anestesia. Y mientras tanto su marido ya estaba refugiado en una embajada. ¿Ya? Fue muy valiente, digamos. Y fue bien impresionante sentir los aviones que pasaban por arriba y la doctora encogía así y le decía, oye, no te preocupes, esto es una demostración de la Fuerza Aérea. De repente sentimos el bombazo, llegó a vibrar el edificio. Pero no fue con nosotros, digamos. claro. Bueno, y después se llenó la posta. Sí, se llenó la posta de heridos, ¿ya? Fue bien especial porque había una escasez muy grande de insumos, ¿ya? No había algodón, no había gasa, no había... Pero las enfermeras tienen un algo de dueña de casa y todo lo guardaban. Y en los cajones de la sala de estar de enfermería había de todo. O sea, logramos parar la olla, digamos, de ese día con todo lo que ellas tenían guardadito por si acaso, digamos. ¿Ya? Y fue una gran cosa. Pero lo llamativo es que hubo gente que llegó a atenderse, pero después no podía irse por el toque de queda. Entonces se nos empezó a llenar la gente de gente que iba a atenderse y después tenía que quedarse ahí. Entonces al principio les repartíamos una colación, después un tecito, después agüita caliente y después nada, pues sí, ya no había nada que hacer, digamos. Y bueno, y en ese momento se llenó de heridos, pero también se llenó de militares. ¿Cómo fue eso? Porque en el fondo los heridos que llegaban eran, entre comillas, enemigos de los que estaban tomando el poder. Bueno, llegaban heridos, no solamente enemigos de los que estaban tomando el poder, porque también había civiles que iban pasando por ahí, digamos, y les llegaba un impacto de bala, ¿ya? O atropellos, o que los golpearon porque pensaron que eran y no eran, en fin, vaya uno a saber. Pero sí, durante un tiempo tuvimos patrullas de la Fuerza Aérea, recuerdo que nos iba a controlar periódicamente. ¿Ya? Hacían 1 o 2 visitas diarias a mirar un poco qué estaba pasando. Supongo que pasaba en todas las instituciones, pero eso pasó en la nuestra. Hasta que asumió la dirección un coronel de ejército. Y él, curiosamente, dijo, de la seguridad, de la asistencia pública, me preocupo yo, y se acabó la patrulla. ¿Ya? Y se acabó. ¿Y tenían algún tipo de restricciones? ¿Cuál era el control que había? La verdad es que nosotros hacíamos nuestro trabajo. Una vez me acuerdo que yo bajaba del 4º al 3er piso y ahí me pararon, me hicieron pararme contra una muralla y me cachearon así a ver si yo andaba trayendo armas, que andaba trayendo armas. Pero en fin, y seguí mi viaje, digamos, ya. Pero de repente se metían en los vestidores, que sé yo. Ellos no tenían muchos límites, ¿ya? Recorrían los pasillos e incluso las salas de pacientes. Era molesto, digamos, pero no había cómo decir que no. Claro, pero buscaban algo, alguna vez se llevaron a alguien. Sí. Recuerdo que de luego vi salir a algunos colegas encañonados, digamos, un traumatólogo que era bien conocido de todos nosotros. Lo vimos salir con un fusil, digamos, en la espalda, así, con las manos en la nuca. Y también vi, no vi yo, pero supe de un enfermo muy icónico, digamos, porque
hay una foto en que este señor, que era un rubio con una especie de Beatle blanco, ¿ya? Que está con una ametralladora en el segundo piso de la Moneda. Hay una foto de él. Y él llegó herido a la posta. ¿Ya? ¿Se acuerda quién era? No me acuerdo el nombre, solamente esto, pero es bien conocido. La foto salió en Ercilla, creo, pero se publicó en muchas partes. Y lo fueron a buscar ahí a la posta y se lo llevaron. Digamos que me acuerdo que el jefe de turno entonces, el doctor Weiman, fue allá y le dijo, mire, la convención de Ginebra, ¿dónde queda Ginebra? Hasta luego. Ya se acabó y se lo llevaron. ¿Y su colega volvió? Sí, pero no, o sea, volvió, supimos de él mucho después, ¿ya? Porque en algún minuto, nunca volvió a trabajar en la posta, traumatólogo, pero sí, efectivamente supimos de él porque después, en algún momento, mucho después, asumió como traumatólogo de la Selección Nacional de Fútbol. También teníamos otro colega que desapareció, se arrancó, digamos, ¿ya? Y hubo un momento en que permitieron el acceso a la Moneda, primero de bomberos y después de las ambulancias, porque no podían entrar. Y por supuesto, el conductor de la ambulancia venían contando todo. Y alguien dijo, hay un médico que hemos visto aquí en la posta que está muerto ahí. Y todos dijimos, Walter. Se había desaparecido. A los 3 días apareció Walter y todos lo miraban. Decía, ¿qué pasa? ¿Que creen que soy un fantasma? Y todos lo miraban así. No era Walter, No era definitivamente. Bueno, y ese día me imagino que... Pues se hizo presente. Se hizo presente. Después la vamos a mostrar para que sepan todos quién es. Sí. Ese día, claro, terminó, me imagino, fue una jornada larguísima. Es que fueron varias jornadas, no fue una, Matilde. Ese evento del golpe militar duró 3 o 4 días, digamos, ¿ya? Y después, durante meses, a las 11 de la noche, se escuchaba una especie de urgoreos que hacían con fusiles automáticos como para anunciar que era el minuto de que se fueran todos para la casa y no saliera nadie, y no salía nadie, digamos, ¿ya? Y todavía llegaba ocasionalmente herido o gente que había sido detenida y venía golpeada o algo así. Tampoco lo pasaron muy bien. Yo atendí militares heridos, digamos, ¿ya? Carabineros heridos, ¿ya? Así es que llegó. Ahí llegó. ¿Ya? Hubo por los dos lados, ¿ya? Me consta que desde el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que está ahí, le dispararon a militares que me tocó atender. Ahora, doctor, lamentablemente a ustedes en general les toca ver los extremos y cosas icónicas que son parte de la historia de nosotros. Les tocó también la llegada del caso Quemado. Sí, lo supimos, el caso de Carmen Gloria Quintana y Rojas de Negri, ¿no es cierto? Uh-huh. Los vimos llegar, los dos atendieron el servicio de quemados y Carmen Gloria después se fue a otro lado. Ahí era evidente que Rodrigo no logró sobrevivir, tenía quemaduras muy extensas y con compromiso de vida aérea. Un médico que trabajaba con nosotros era así, oficial de ejército, oficial de sanidad, y trabajaba en el regimiento WIN. Y él estaba muy, muy alterado, digamos, porque se decía que era una patrulla del WIN que había hecho eso. Sí, yo no los vi personalmente, a Carmen Gloria Quintana la vine a ver muchísimo después, digamos, pero en ese momento no, porque ellos entraron directamente al servicio de quemados y ese era un servicio que tenía acceso muy restringido al personal porque las quemaduras se trataban en forma abierta, digamos, entonces todo el servicio era como un pabellón quirúrgico. Por el tremendo riesgo de las infecciones. So, bueno, y tantas otras cosas que también están en la memoria nuestra. Por ejemplo, vino el terremoto del 85. Eso fue más bien en la zona de la costa, pero me imagino que aquí también llegaron heridos. Pero afortunadamente, Matilde, en Chile los terremotos no producen tantas víctimas. ¿Ya? Son más bien cuadros de conmoción emocional, digamos, ataques de pánico, qué sé yo.
la construcción en Chile de alguna manera garantiza que no pase mucho. Lo que produce mucha mortalidad son los tsunamis, mucho más que el terremoto mismo. Y dentro de lo que les tocó, ¿qué fue lo más duro en términos de emergencia? Si me permite, Matilde, yo recuerdo más cercanamente, por lo que me tocó a mí, el 27F. ¿Ya? ¿Que eso le tocó ya en la clínica? No, en la Asistencia Pública. Yo era director de Asistencia Pública y era director del SAMU también en aquella época. Y ese 27F a mí me designaron que me hiciera cargo de todos los traslados, de coordinar, digamos, todos los traslados terrestres de la 7ª región hacia el norte. Otro médico del SAMU de Temuco se hizo cargo de todos los traslados terrestres de la 8ª región hacia el sur. Pero yo tenía que hacerme cargo de todos los traslados aéreos de cualquier parte de Chile. Mi teléfono sonó día y noche 14 días. 14 días. Y aprendí mucho. Aprendí que los hospitales no se pueden caer. Los hospitales no pueden dejar de funcionar. No importa lo que haya que gastar en eso. Porque el daño es muy grande. No de heridos, que como le digo no se producen mucho, pero sí de gente que tenía que atenderse y no podía atenderse. Partos prematuros, digamos, en que sabíamos que venía un recién nacido en malas condiciones y que había que trasladarlo urgente a Santiago, donde había camas de neonatología. Salieron de circulación alrededor de 4.000 camas hospitalarias, ¿ya? Y yo recuerdo en las reuniones que teníamos en el ministerio, una doctora, cosa que uno no ve, ¿no? Decía, oye, ella estaba a cargo del programa de diálisis, ¿ya? Y la mitad de Chile estaba sin agua potable. ¿Cómo los voy a dializar? Decía, lloraba la doctora, lloraba. Entonces, efectivamente, no es herido, sino que todo lo que hace falta en los servicios hospitalarios, que no son reemplazables, trayéndolos todos a Santiago. Además, yo lograba coordinar, trabajé maravillosamente bien con Carabineros y la Fuerza Aérea para coordinar todo esto, pero ellos me los traían. Okay. Pero después no los devolvían. Entonces, me iba quedando con una cantidad de pacientes dados de alta aquí, digamos, con la guaguita, y ¿cómo me voy? ¿Qué hago? Claro. Es terrible realmente tratar, o sea, coordinar eso era muy complejo, porque de repente teníamos casos agudos que traerse, ¿ya? Y no había cómo tratarlos, digamos. Que no eran necesariamente producto de traumas por el terremoto, sino que por las enfermedades comunes que no podían ser tratadas y por las urgencias comunes que no podían ser tratadas. ¿Qué hay más? ¿Frustraciones, penas o satisfacciones? No, lejos de satisfacciones, lejos. Porque hemos hablado de las puras tragedias. No, pero es decir, yo diría que el 80% más, el 95% de las cosas que nosotros tenemos de urgencia nos dan la satisfacción de ver a la persona con su problema resuelto y bien, con un trabajo en equipo coordinado, incluso divertido, digamos, ya. La urgencia se presta mucho para las bromas. Para que no pareciera, porque... los chistes un poco negros, así, qué sé yo, un poco como la película de Samach, ¿ya? Se da mucho eso, ¿ya? Y uno se hace de amigos entrañables en ese trabajo, ¿ya? Y por supuesto salimos adelante y los enfermos lo agradecen. Lamentablemente en urgencia nuestro contacto con el paciente es corto, ¿ya? No logramos entablar así un grado como de amistad, digamos, porque su estada es muy corta. Pero sí se van muy agradecidos y nos pasaban anécdotas entretenidas, por supuesto. Sí, me acuerdo de un par. Doctor, pero ustedes le pelean a la muerte todos los días. Sí, y casi siempre ganamos. No es menor. Bien, vamos a hacer una pausa, doctor, y al regreso seguimos conversando. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto al doctor Leonardo Ristori. Doctor, decíamos también al inicio que usted fue el primero en marcar vocerías
de parte de un servicio médico y un servicio público, porque antes no se daban a lo sumo un boletín. ¿Por qué a usted le pareció importante que había que comunicar las cosas? Matilde, por dos razones, digamos. Primero que nada porque era testigo ya de que muchas veces la información salía, pero salía distorsionada, salía con diagnósticos errados, en general más alarmista que lo que era la realidad. Y además porque estaba y estoy convencido de que el periodismo es una profesión que requiere que se lleve a cabo. O sea, Claro. hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, preferí que efectivamente diéramos información, pero que la información fuera oficial. La información quedó en la asistencia pública a cargo de la dirección, no del director, sino que la dirección. En el bien entendido que la dirección la ejercía el director, el subdirector médico, el jefe del servicio de urgencia o el jefe de turno, en ese orden de subrogancia. Pero siempre había un director. Y ese era el encargado de dar la noticia y darla bien, ¿ya? Con los diagnósticos en un idioma que se entendiera, digamos, ya no era para qué dar todos los detalles, con una aproximación del pronóstico del paciente y señalando, digamos, lo que esperábamos de eso. Porque, como digo, varias veces vi decir chambonadas terribles, digamos. Y no fue difícil, yo creo que fue bien aceptado. Incluso teníamos un cierto horario, ya la gente se acostumbró cuando ocurrió un hecho de ese tipo, que tenían un boletín con los detalles que sea para que yo los tuviera y revisara y informaba. Uh-huh. Bueno, marcó pauta, tanto que ya después, años después, lo del COVID fue más que necesario. Pero usted me contaba una anécdota, no sé si la puede contar, de cuando se fue de la posta. Ah, sí. Cuando renuncié a la dirección, digamos, ¿Sí? ¿ya? Entre las muchas cosas, porque debo reconocer que me trataron muy bien, digamos, y me despidieron, ¿ya? Los periodistas del área policial me invitaron a una comida ¿ya? En la mía papa. ¿Ya? Ya que eso es demostración de máxima No, máxima aprecio. fue muy agradable juntarnos con todos, digamos. Me imagino. Doctor, escuchándolo y sabiendo también la historia de su papá, que trabajó muchísimo, incluso después pro bono, o sea, sin cobrar nada, no lo veo con ganas de colgar el delantal para irse a la playa o dedicarse a las cosas que más le gustan hacer en su tiempo de relajo. Es que esto es lo que más me gusta hacer, digamos, ya. Efectivamente, sí, claro, los fines de semana me voy a la playa, tengo muchas cosas, de luego tengo muchos amigos allá, ya, que nos juntamos permanentemente y disfrutamos de nuestra compañía. Pero además está la lancha, no me acuso con lo de la moto. Ya. Tiene una moto. y efectivamente también forma parte de nuestra manera de llevar la vida, digamos. ¿Ya? Me gusta viajar. Últimamente el COVID nos dejó un poco anclados en Chile, pero yo espero tener salud suficiente como para volver a viajar antes o después, digamos. Doctor, ¿qué es lo que le ha enseñado a lo largo de todos estos años de las personas el trabajo en urgencia? ¿Qué es lo que me han enseñado las personas? Yo siempre he dicho que nosotros aprendemos mucho a costa de la enfermedad de otros. Yo creo que nuestros mejores profesores han sido los pacientes. ¿Ya? Si uno sabe sacar provecho de eso, y como digo, es penoso lo que le digo, porque uno saca provecho y aprende de lo que el otro está sufriendo. ¿Ya? Gracias a Dios estamos en la postura de aliviarlo, digamos, pero aprendemos de eso. Nuestra experiencia se basa en eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué tendría que decir? Yo creo que no está todo dicho. ¿Ya? No sabemos todo, nunca vamos a saber todo, nunca hay que bajar la guardia. Hay que seguir en eso. Yo creo que la medicina de urgencia va a ser siempre necesaria y espero que estemos siempre ahí disponibles. ¿Ya? Es bonito, vale la pena, créame que sí.
Doctor Ristori, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber compartido con nosotros su tiempo, su casa, su espacio y, bueno, sobre todo su tiempo, que es súper valioso. Así que muchas gracias. No, gracias a usted por esta oportunidad de conocerlos. Y gracias a Sisi también. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado también en esta edición de CNN Íntimo. Los dejamos, como siempre, invitados a que nos vuelvan a acompañar en 7 días más. Hasta entonces.